Bueno, buenas tardes, buenos días, buenos días. Hoy vamos a hablar de la estructura de los átomos. He optado por este medio debido a que 10.4 casi no se une, entonces bueno, voy a empezar a explicar. Vamos a ver si de pronto después me carga el celular en el WhatsApp de ustedes. Bueno chicos, entonces en primera instancia vamos a hablar de la composición del universo. Entonces decimos que el 73% del universo es materia, es energía oscura, perdón. Y por lo menos un 23% es lo que nosotros conocemos como materia oscura. Ya 3,6 son gases intergalácticos y 0,4 son estrellas. ¿Nosotros de qué parte hacemos? Nosotros hacemos parte de este 23% de materia oscura. Bueno chicos, en primera instancia vamos a hablar entonces de los inicios de la estructura atómica. Entonces están los griegos, chicos, los griegos, porque Anaximenes fueron los primeros en preguntarse sobre cómo estaba formada la materia. Anaximenes decía que estaba formada por aire. Heráclito decía que era el fuego. Tales de Mileto decía que la materia estaba formada internamente por agua. Y Genófanes decía de que estaba formada por tierra. Posteriormente vino un señor llamado Empedocles, y Empedocles decía que la materia en realidad estaba formada por los 4 elementos, y esa fue la idea que él quedó, que estaba formada por los 4 elementos: tierra, aire, fuego y aire. Tierra, agua, aire y fuego, perdón. Luego vino Aristóteles, y entonces él nos dice que sí, que además de los 4 elementos de Empedocles y de los anteriores griegos, entonces él dice que la materia además tiene como una especie de espíritu, una especie de, de espíritu que le da las propiedades, la propiedad a la materia, le da propiedad a la materia de tener las propiedades que tiene. Entonces él decía que, por ejemplo, estaba lo caliente, lo húmedo. Entonces lo caliente es entre el fuego y el aire, el cruce. El cruce del aire y del agua sale lo húmedo, de la piedra o de la tierra y el agua lo frío, y del fuego y de la tierra lo seco. Entonces son propiedades de la materia. Entonces él decía que además de eso tiene, bueno, un quinto elemento que le da las propiedades a la materia, y es el éter, chicos. Bueno, después de él vino entonces Leucipo y Demócrito. Leucipo tuvo por discípulo a Demócrito. 450 años antes de Cristo, Leucipo afirmaba que, que la materia era discontinua, ¿sí? Porque está formada por partículas discretas, indivisibles, llamadas átomos. La palabra átomo significa indivisible, o sea, es una palabra que está mal utilizada, porque nosotros en la actualidad sabemos que los átomos se pueden dividir. Bueno, la materia, los átomos se pueden dividir, tiene protones, tiene electrones en su interior. Entonces ellos no concebían esa idea. Entonces está mal utilizado ese término en la actualidad. Entonces decían ellos que cuando cogían la materia y la dividían hasta la parte más pequeña que se pudiera dividir, ese era el átomo. La última parte, por ejemplo, esta manzana, dividirla en múltiples partes, la parte más pequeña es el átomo. Bueno, luego entonces pues aquí están los postulados de ellos: que los átomos son sólidos, entre los átomos solamente existe vacío, los átomos son indivisibles y eternos, los átomos son diferentes cuerpos, los átomos de diferentes cuerpos difieren entre sí por la forma, por el tamaño y su distribución especial, que eso sí, hoy en día lo sabemos. Un átomo de una sustancia no se puede parecer al átomo del otro, cada átomo tiene sus características. Las propiedades de la materia varían según el tipo de átomos y cómo se encuentren agrupados. Entonces ellos decían que cada materia tenía la forma del cuerpo que lo poseyera. Entonces, por ejemplo, la Tierra es redonda. Entonces ellos decían, bueno, en esa época la idea de ellos era que la Tierra era plana. Entonces los átomos son planos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los átomos de aquí del animal, entonces tienen la forma del animal. Bueno, entonces Demócrito, que fue estudiante de Leucipo, sostuvo también la idea de Leucipo, la respetó,
Entonces dijo que sí, que en realidad es el átomo la partícula más pequeña de la materia, que es eterna, indivisible, invisible y homogénea. Sin embargo, ellos fueron tachados como locos porque en esa época, pues, la idea de que existiera algo que no pueden ver, pues no se concebía. Vino el medioevo y tenemos aquí varias personas, como por ejemplo Boyle y Newton. Boyle en su libro El químico escéptico aceptó la existencia del átomo y Newton en su obra Principia también aceptó la teoría atomista. Bueno, sin embargo fue hasta el año 1780, chicos, cuando Dalton volvió a retomar, o sea, la idea se canceló de Demócrito de Leucipo porque, pues claro, en esa época uno de los que más mandaba, pues en esa época era Aristóteles. Entonces concebir la idea de que existiera algo que no pueden ver, pues no era concebido. Se volvió a retomar la idea del átomo, miren cuánto tiempo después, hasta como 2000 años después, aquí estamos en el año 1700, más o menos 1780, Dalton retoma la idea de Demócrito de Leucipo y dice que los átomos en realidad son redondos. Aquí tenemos diferentes formas de representar los átomos. Por ejemplo, este negro es el carbono, este con un punto en el centro es el hidrógeno, este con una cruz es el azufre, este con una raya en el centro es el nitrógeno. Bueno, entonces Dalton nos decía que dentro de los postulados que él propone, todos los elementos químicos están formados por partículas discretas, invisibles, indivisibles, incluso en las reacciones químicas más violentas llamadas átomos. Entonces, bueno, ese fue decir que los elementos estaban presentes en las reacciones químicas, es verdad, pero que fueran indivisibles, eso es algo que pues falló dentro de su propuesta. Nos dice que los átomos de un mismo elemento son idénticos, claro. Los átomos de hidrógeno deben parecerse a los átomos de más del hidrógeno, los del oxígeno a los del oxígeno, pero nunca los del hidrógeno parecerse a los del oxígeno, ni los del oxígeno parecerse a los del bromo, que eso es algo en lo cual pues él acertó. Bueno, como tercer postulado nos dice que los átomos de un elemento difieren de los átomos de elementos diferentes, son totalmente diferentes en sus propiedades, eso ya lo dijimos. Cuarto, que durante una reacción química existe un reordenamiento de átomos, o sea, se rompen los enlaces en un lado de la reacción, que son los reactivos, y se reorganizan a los productos. Y este señor nos dice que los átomos en ningún momento se dividen o se destruyen. Entonces nos dice que las moléculas de un compuesto resultan entonces de la superposición de átomos, es decir, del enlace de átomos. Bueno, en eso tuvo razón. Y una quinta propuesta, este señor nos dice que los átomos de dos elementos pueden combinarse en más de una relación entera y sencilla. Eso también es cierto. Entonces yo, por ejemplo, puedo hablar aquí de que dos átomos que se unen, por ejemplo, oxígeno y carbón, para formar monóxido de carbono, pero también yo puedo después decir, ay, si se unen un carbono con dos oxígenos, entonces me forma una molécula diferente que sería CO2. Entonces lo que ellos nos dicen, que se pueden combinar en una relación, es decir, en más de un número entero, para formar más de un compuesto diferente. Luego de ello vinieron los rayos catódicos. Yo les recomiendo, yo les envié al Classroom un video donde aparecen los rayos catódicos y el uso de este tubo llamado tubo Spucket. En estos tubos, pues lo que hicieron fue descubrir la existencia del electrón. Primero lo hicieron en vacío, primero lo hicieron con aire. El aire es muy mal conductor de electricidad, entonces no se observó nada. Está formado por un cátodo que tiene carga negativa y por un ánodo que tiene carga positiva. Y lo que hicieron fue aplicar energía, electricidad, y se transmitió del cátodo al ánodo. Entonces, claro, ellos dijeron, bueno, se pasa del cátodo al ánodo, quiere decir, si viaja del cátodo al ánodo, quiere decir que tiene carga negativa, porque nace en el cátodo del polo negativo y va hacia el ánodo, es decir, lo atrae el ánodo, que es el del polo positivo. Listo, chicos. Entonces, él decía que aunque los rayos eran invisibles, su movimiento puede detectarse porque hacen que ciertos materiales, incluido el vidrio, despidan rayos de luz fluorescentes. Además de eso, él llegó y les colocó un imán
un imán y empezó a ver que eran atraídos, se atraían hacia el lado. Ustedes lo van a poder ver en el video. Al atraer los rayos se dio cuenta que tiene carga. Además de eso, permitió que esos rayos golpearan una lámina. Entonces se dijo, al golpear la lámina y al mover la lámina, la movía como un remolino. Entonces dijo, ¿qué significa eso? Que tienen masa. Bueno, son partículas y tienen masa. Luego de ello, bueno, a esos rayos los llamó catódicos. ¿Por qué catódicos? Porque nacen en el cátodo. Entonces nos dice que en la ausencia de campos magnéticos o eléctricos, los rayos catódicos viajan en línea recta y dice que los campos magnéticos y eléctricos doblan los rayos, es decir, que desvían, lo cual indica que tienen una carga negativa. Bueno, veamos qué otra característica. Bueno, algo así se observaba en el tubo, ¿sí? Al viajar de aquí del cátodo a la lámina. Luego de ello, entonces surge el primer modelo atómico, que es el del señor Thomson. Thomson propone el primer modelo con las siguientes características. Un átomo es una esfera de esta manera, una esfera cuya masa está cargada positivamente y tiene partículas negativas. Esas partículas negativas él asemeja como tener una natilla con unas uvas pasas. ¿Sí ven? Entonces, él dice que la materia neutra debe tener la misma carga positiva que la carga negativa, porque si tú tocas la materia no pasa electricidad. ¿Eso qué nos indica? Que la materia es neutra, chicos, que la materia es neutra. Entonces él dice, la masa se asemeja a la natilla, un budín de pasas, que se llama también este modelo, lo llaman el budín de pasas, y las uvas pasas que están insertas, que serían estas bolitas azules, tienen carga negativa. Eso es lo que él dice, que esos son los electrones insertos en una gran masa de carga positiva. Luego de ello vino el señor Thomson, y Thomson, sigue Thomson con su idea, y dentro de sus trabajos determinó la relación entre la carga y la masa del electrón, ¿sí? Entonces relacionó la electricidad con el átomo. Entonces dijo, bueno, a mí se me hace que el átomo puede entonces emitir energía. Pero bueno, hasta ahí llegó su trabajo y determinó el valor de la relación de la carga-masa. Viene el señor Millikan en 1909-1903, este señor. Entonces dijo, bueno, ¿cómo hacer para saber uno si el electrón realmente tiene masa y cuál es el valor de su carga, ¿sí? De la carga que él puede tener? Este señor cogió este aparatico, no sé si se vea bien. Entonces es una cámara de niebla y en él roció aceite. Esto es aceite, con esos que se ven amarillo son goticas de aceite, y le aplicó un campo eléctrico. Él hizo una relación de que cuánto pesaba realmente una gota de aceite, y luego estableció, dice aquí, comprobó que los valores de las cargas de todas las gotas siempre eran múltiplos de una carga elemental. Entonces este señor determinó el valor de la carga del electrón y es igual a menos 1,602 por 10 a la menos 19 columbios, ¿sí? Como la carga, conocida como la carga del electrón. Entonces dedujo también la masa. ¿Por qué? Porque Thomson ya había encontrado una relación carga-masa y este señor determinó cuál es la carga y además de eso encontró la masa. La masa del electrón es de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos o 9,1 por 10 a la menos 27 gramos. Este señor recibió premio Nobel por ese trabajo. Viene entonces luego el descubrimiento de los rayos canales, o que también son los mismos protones. Los rayos catódicos son los electrones y los rayos canales son los protones. Esto se le atribuye al señor Eugenio Goldstein. Este señor, ¿qué hizo? Cogió y perforó el cátodo, ¿sí? Este es el cátodo de carga negativa. Lo perforó y se dio cuenta en presencia de un gas hidrógeno, porque si es en presencia de aire no conducía electricidad. En presencia de un gas hidrógeno, este señor emitió
radiaciones. ¿Hacia dónde? Hacia el ánodo. Entonces, claro, los electrones viajaban hacia el ánodo porque tienen carga negativa y el ánodo tiene carga positiva, entonces viajaban. Pero este señor se dio cuenta que además de eso habían algunos rayos que se iban hacia atrás, o sea que eran repelidos por el ánodo. Dijo él entonces, ¿y por qué los repele el ánodo? Debe ser que son rayos que tienen carga positiva. Y es ahí donde se descubren los protones, que son los que tienen carga positiva. Y bueno, ya estaban los electrones con su carga negativa. Los llamó rayos canales, los cuales viajan en sentido contrario a los rayos catódicos y son partículas de carga positiva. Entonces, esto fue el trabajo de este señor Eugenio Goldstein. Dice que estos rayos canales varían de acuerdo al tipo de gas que haya dentro del tubo. Entonces ahí había hidrógeno, entonces bueno, eran ciertos protones. Pero si utiliza usted diferente gas, pues van a ser diferentes, decía este señor. Entonces dice que después de realizar la experiencia con los rayos canales generados por el hidrógeno, Thomson midió la relación de la carga-masa de los iones positivos y encontró que la carga positiva era igual a la carga del electrón. Y la masa, en cambio, sí es 2000 veces mayor, 1800 veces mayor que la del electrón. Entonces es mayor, en tamaño es mayor el protón que el electrón. El electrón es mucho más pequeño. Dice que el señor Rutherford por primera vez desprendió protones de un núcleo atómico mediante un bombardeo nuclear y demostró que son unidades fundamentales del núcleo. Rutherford determinó que los protones están ubicados en el núcleo. Bueno, por eso es que se considera a Rutherford como el descubridor del protón, pero en realidad fue Goldstein quien los conoció, pero como rayos canales. Bueno, después viene el señor aquí, Röntgen. Röntgen descubre radiaciones que pueden ser emitidas. A ver, que no se ve bien. Bueno, Röntgen, este señor Röntgen descubre radiaciones que pueden ser producidas por cierta materia y que produce fluorescencia por el anticátodo, es decir, por el cátodo, por el anticátodo, es decir, por el ánodo. Hasta entonces no se habían descubierto, por eso se le llama como rayos X. ¿Sí? Eran emisiones que nadie había descubierto y por eso los llamaron rayos X. Y además se dio cuenta que tienen la propiedad de penetran los cuerpos opacos. Bueno, son los rayos X que se utilizan obviamente en el hospital. Estos rayos X son invisibles al ojo humano, pero producen imágenes que son visibles. Entonces, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial dicen que fueron descubiertos y los llevaban a los sitios de guerra en carros y tomaban imágenes para diagnosticar qué tenían los soldados cuando de repente caían en batalla. Entonces, bueno, eso fue uno de los trabajos. Dice que los rayos X se producen siempre que se bombardea un objeto material o materia con electrones de alta velocidad. Entonces dice que gran parte de esa energía de los electrones se pierde en forma de calor y el resto se produce en rayos X, que provocan cambios en los átomos de un blanco como resultado del impacto. Dice que el electrón de alta energía puede producir la salida de un electrón cercano al núcleo y el vacante así producido se rellena por un salto de otro electrón de una capa superior con mayor energía, y esa energía que se desprende entre niveles es característica de los átomos y se transforma en rayos X, que depende exclusivamente de la estructura de los átomos del blanco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo vamos a ver con esto. Entonces viene un átomo externo, ¿sí? Aquí está, llegó, pasó cerca de este átomo que estaba acá y lo liberó nuevamente, ¿sí ven? Y se va. Y entonces otro átomo que está en una capa superior cae a la primera capa. Este salta a la primera capa y en el momento que él cae libera energía, y esa energía es la que nos dicen que son los rayos X. Son emisiones, ahí aparecen como fotones, ¿cierto? Pero entonces dice que parte de ese fotón se convierte en rayos X.
Entonces dice que uno de esos elementos pesados es el tungsteno, que se utiliza para poder liberar esos rayos X para nosotros poder tomar las placas. Las características es que no son corpusculares, es decir, que son energía, emisiones de energía. Son ondas electromagnéticas, no se desvían ante un campo magnético, eso indica, si no se desvían ante un imán, entonces quiere decir que o no tienen carga positiva, no tienen carga negativa, se propagan en línea recta, impresionan las placas fotográficas y atraviesan el papel, la madera, los cuerpos, producen fluorescencia, como en el vidrio y la calcita. Bueno, entonces aquí nos dice que impresiona placas fotográficas, es el uso que el hombre le ha dado. Luego viene la radiactividad del señor Becquerel. Se me pasó. Becquerel ya nos habla de sustancias que son radiactivas. Entonces dice que él utilizó o estuvo estudiando sales de uranio y encontró que realizaban emisiones de rayos espontáneas, invisibles, muy energéticas. Los esposos Curie también, Marie Curie y Pierre Curie, descubrieron entonces que, por ejemplo, el radio, el polonio, además del uranio que ya había trabajado el señor Becquerel, hacían emisiones. A esas emisiones fuertes las llamó radiactividad. Entonces dice que en ese proceso, cuando un átomo hace esas emisiones, el núcleo de ese átomo se transforma en otro. Entonces tenemos que estas radiaciones están formadas por 3 tipos de rayos. Los rayos alfa, que tienen carácter positivo, los rayos beta, que tienen carácter negativo, y los rayos gamma. Los rayos beta tienen su carácter negativo porque están formados en parte por protones y neutrones. Por parte de protones y electrones, los rayos alfa sí tienen carácter positivo, y tenemos los rayos gamma, que no tienen ninguna carga. Luego entonces vemos acá que cuando una partícula, entonces aquí hay una sustancia radiactiva, puede ser uranio, polonio, radio, torio. Esas sustancias, cuando hace emisiones que son espontáneas, que se miden por tiempos de vida, es decir, que cada sustancia hace sus emisiones en cierto tiempo. Hay sustancias que lo hacen cada 5 años, por ejemplo, y espontáneamente. Hay otras que lo hacen cada 10, hay otras que lo hacen cada 20 años, hay otras que lo hacen cada 3 años. Entonces, si esas sustancias están en el ambiente donde nosotros estamos y esas radiaciones nos alcanzan, sobre todo los rayos gamma, pues pueden producir modificaciones en el ADN de nosotros. Y si tú estás embarazada, entonces también puede producir modificaciones en el ADN tuyo o en el ADN del bebé. O si tú vas a tener hijos, por ejemplo, y si eres un hombre, pues puede modificar el ADN de tus espermatozoides y puede entonces generar problemas en el nuevo bebé, bueno, en el feto. O también puede ser que cause, por ejemplo, cáncer. Dice que esos rayos, los rayos alfa son poco penetrantes, entonces una placa de papel los detiene. Los rayos beta los detiene. ¿Quién los detiene? Por ejemplo, una lámina de aluminio. Pero los rayos gamma atraviesan todo, lo único que los detiene es el concreto. Entonces, un caso especial, por ejemplo, fue lo que ocurrió en Chernobyl, donde uno de los reactores, el quinto o sexto reactor, explotó y liberó todas esas sustancias radiactivas al ambiente, y por eso tuvieron que evacuar todo Chernobyl. También tenemos que el hombre ha utilizado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en 1946, cuando Hiroshima y Nagasaki fue atacada, entonces liberaron gran cantidad de estas sustancias radiactivas al ambiente, y esta es la hora que todavía parte de esas sustancias están afectando a las personas que viven en ese sitio. Entonces han nacido niños con la cabeza más larga, o sin orejas, o sin nariz, o bueno, con el paladar de repente hundido. Entonces han tenido gran cantidad de problemas porque estas radiaciones les han causado daños y han modificado su ADN. Bueno, esa era como un trabajo que tienen ustedes que hacer, de buscar cuáles son las características de los rayos alfa, beta, gamma. Entonces no los voy a explicar, ustedes los buscan y está en el trabajo. Luego viene el modelo del señor Rutherford, y Rutherford nos dice que
este señor propone un modelo, se le llama el modelo planetario. Este señor lo que hizo fue coger una lámina delgada de oro y lanzó rayos alfa formados por carga positiva, por gran masa y con carga positiva. Y entonces este señor, al bombardear una lámina, se dio cuenta que habían rayos que se devolvían, como que golpeaban contra un centro y se devolvían, que es aquí este caso. Pero habían otros que pasaban derecho, miren, como en este caso. Y dijo, hay otros rayos que pasan cerca de como de un centro y se desvían. Entonces se dio cuenta que la gran mayoría atravesaba la lámina sin ninguna desviación. Solo una pequeña cantidad de rayos alfa se desviaban con cierto ángulo de dispersión. Entonces, ¿qué concluyó este señor? Entonces, este señor nos dice que el átomo, para él el átomo está formado por un centro y que en ese centro, que llamó el núcleo, se encuentran partículas de carga positiva donde están los protones, además de que los logró liberar por el bombardeo de las partículas alfa, de los rayos alfa. Entonces él dice, los protones están en el núcleo, ¿sí? Y dice este señor, la gran mayor parte del núcleo del átomo es vacío, por eso los rayos atraviesan. Pero también nos dice que hay algunos rayos que pues al pasar cerca del núcleo son desviados, que esos rayos vienen con carga positiva y el núcleo de carga positiva pues claro, genera una repulsión. Entonces aquí están como las conclusiones de este señor y dice que primero que todo el átomo tiene una parte central llamada núcleo y que en el núcleo se concentra la mayor parte de la masa del átomo. Pues nosotros en este momento lo sabemos porque nosotros ya hicimos ejercicios y sabemos que la masa de un átomo depende de la suma de las masas de un protón, de los protones y de los neutrones. Bueno, chicos, dice que el campo eléctrico generado por el núcleo es muy intenso y causa una desviación de los rayos alfa y que la mayor parte del átomo es vacío, ya que los electrones son partículas realmente de masa insignificante, o sea, muy pequeña masa. Bueno, ¿qué pasó con él? Que este señor no logró explicar cómo era posible que los electrones giraran alrededor del núcleo sin caer en el centro. Eso se le llama una fuerza centrípeta. O cómo es posible que giraran sin salir desorbitados, o sea, salir salir del átomo e irse. Entonces él no logró explicar esas fuerzas centrípeta y centrífuga que hoy nosotros ya conocemos. Luego nos hablan de la luz y en la luz entonces nos dicen que la luz, ¿qué es? Que la luz si es una onda o es una partícula. Entonces nos dice que es una onda electromagnética de alta energía que se propaga en el vacío. Bueno, en el vacío. Viene el señor Max Planck e intentando deducir qué valor energético tienen esas radiaciones, entonces nos propone la teoría cuántica. Este señor habla de que la energía se desprende de los átomos a través de cuantos de energía, cuantos que también pueden ser denominados fotones, ¿sí? Fotones, él nos lo dice. Y dice que los átomos pueden hacer absorción de energía o emisión de energía, y que esa cantidad que absorben o que emiten es la que se denomina cuanto de energía o fotón de energía. Entonces lo que nos dice acá, tienen lugar en forma de fotones o cuantos. Para determinar qué tanta energía se absorbe o se emite, él utiliza esta ecuación. Energía es igual a la H, que es la constante de Planck, por la velocidad o por las longitudes de onda de la energía desprendida. Max Planck entonces aquí nos habla de la luz, qué relación hay entre la luz y los átomos. Entonces dice que para poder comprender cómo se forman los espectros, un espectro por ejemplo es el arco iris, ese es un espectro, que existen espectros de absorción y que también existen espectros de emisión de energía, y que esto le permite a uno recordar la naturaleza de la luz y la estructura de los átomos. La luz emitida o absorbida por un átomo puede ser una radiación electromagnética, caracterizada por unas longitudes de onda determinada. Y esto nos dice que determina el color y la energía de la radiación. ¿Sí? La longitud de onda determina el color y la energía de la radiación. Por ejemplo, el color violeta
sabemos que tiene unas longitudes de onda muy cortas y que son muy penetrantes. Entonces, inclusive pueden llegar a causar cáncer en la piel. Entonces, el ozono en la atmósfera es el que detiene esas emisiones de rayos ultravioleta que provienen del espacio, ¿sí? Del sol. Y en cambio, por ejemplo, tenemos el color rojo. El color rojo tiene longitudes de onda corta, realmente corta, producen calorcita y no son tan penetrantes. La relación entre la energía de una radiación y su longitud de onda es la que utiliza el señor Planck con su H como constante de Planck, y la velocidad C es la velocidad de la luz. Bueno, nos hablan de los cuerpos negros, entonces preguntan que qué es un cuerpo negro. Entonces dice el señor Planck, bueno, les quedó como la duda que los cuerpos negros son aquellos que pueden producir una catástrofe ultravioleta, porque los cuerpos negros tienen la propiedad de absorber y absorber y absorber energía. Entonces él dice que existen los cuerpos negros y que puede llegar, Planck decía que los cuerpos negros pueden llegar al momento en que explotan porque absorben mucha energía. Pues resulta y pasa que no, él hizo una experiencia con una caja completamente negra en su interior y bombardeaba y bombardeaba y se dio cuenta que este cuerpo negro nunca explotó. Entonces nunca se dio esa catástrofe ultravioleta. Entonces este señor, después por trabajos del señor Einstein, nos dice que la luz, que en realidad la luz son paquetes de energía. Entonces lo que bombardeaba la caja de energía eran paquetes, la luz es paquetes de energía que van bombardeando el cuerpo negro. Pero entonces nos decía él que lo explica mediante el efecto fotoeléctrico. Entonces dice que al someter una placa metálica a la incidencia de la luz, emitía energía en forma de electrones que eran arrancados de los mismos átomos del metal, y que la expulsión de electrones está relacionada con el color de la luz incidente. Entonces nos dice que esa energía tanto se absorbe por paquetes como que se emite por paquetes o fotones de energía. Entonces por eso es que el cuerpo negro nunca va a explotar. Bueno, chicos, entonces esto también explica, en parte se explica con el efecto fotoeléctrico, donde nos dice que la expulsión de los electrones está relacionada con la luz incidente sobre el cuerpo, sobre la placa. Bueno, aquí nos habla qué es la espectroscopía. La espectroscopía es la ciencia que estudia los espectros. ¿Y por qué es tan importante la espectroscopía en la estructura atómica? Porque a partir de la espectroscopía de los espectros, chicos, se puede determinar cuántos protones tiene un átomo en el núcleo. Entonces fue posible determinar pesos, fue posible determinar protones, y esos protones ayudaron a organizar los elementos en orden creciente de número de protones, y entonces se estableció la tabla periódica. Eso lo hizo el señor Moseley. Bueno, expliquemos aquí. Nos dice que un electrón puede absorber radiación cuando pasa a un nivel de energía superior. Entonces, si un electrón absorbe energía, salta a un nivel de energía superior. ¿Por qué? Porque los átomos, nos dicen acá, los átomos, chicos, los átomos están formados por niveles de energía que tienen ciertas cantidades de energía. Entonces nos dicen que esos niveles de energía contienen electrones que tienen su misma energía. Bueno, y que emiten la energía cuando pasan a un nivel energético inferior. Entonces, entre más cerca esté un electrón dentro del núcleo, es porque tiene menor energía, y si se encuentra más lejos es porque tiene mayor energía. Cada electrón ocupa el nivel de energía que tenga la misma energía que él tiene. Entonces dice que un átomo puede emitir o absorber energía según se produzcan los cambios en la configuración del electrón. Viene el señor Niels Bohr y nos dice que los electrones se encuentran alrededor del núcleo ubicados en diferentes niveles de energía, que los electrones más alejados del núcleo poseen mayor energía y que los electrones que se encuentran más cerca a un núcleo tienen menor energía. Los electrones pueden saltar de un nivel energético a otro cuando absorben energía o emiten energía. Entonces, si absorben energía, saltan a un nivel mayor de energía. Pero si pierden esa energía, saltan a un nivel inferior de energía. La absorción de luz se produce cuando un electrón pasa de un nivel a otro más alejado del núcleo. La longitud de onda y el color de la luz absorbida corresponde a diferencia de energía entre ambos niveles. Bueno,
Bueno, aquí tenemos como los espectros de luz. Esos espectros de luz, chicos, se manejan dependiendo de las longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el color de rojo maneja longitudes de onda muy grandes, mire. Aquí está entre 610 y 720. Es una longitud de onda bastante grande. Aquí la tenemos, de 610 a 780. En cambio, por ejemplo, miren, tengamos acá el violeta de 380 a 450, tiene longitudes de onda de 70. Entonces son realmente cortos, el azul también. Entonces son bastante penetrantes. Y aparte de eso, dice que en el universo y los rayos emitidos por el sol tenemos más rayos. Tenemos los rayos infrarrojos, los ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, ¿sí? Que tienen longitudes de onda demasiado pequeñas, pequeñísimas, que si no se alcanzan pueden generar un cáncer. Y aquí tenemos longitudes de onda grande. Entonces, bueno, están los rayos infrarrojos que no nos hacen daños, la de los radares, la del televisor, las ondas ultracortas, las ondas cortas, las ondas largas. Bueno, y tenemos que existen espectros continuos acá, continuos como por ejemplo el arco iris, pero también tenemos espectros discontinuos como este del hidrógeno, el mercurio, el sodio. Cada sustancia de la tabla periódica tiene su propio espectro. Esa fue la manera que el señor Moseley entró a mirar, bueno, primero que todo, qué sustancia le estaban hablando. Y número 2, pues entró a hacer relaciones matemáticas para establecer cuántos protones tiene cada elemento en su núcleo, y de esa manera fue que terminaron organizando los elementos en la tabla periódica. Entonces, estos son discontinuos porque sí se sabe dónde termina el rojo y dónde empieza el azul. Donde termina acá el azul, empieza el verde o amarillo, y donde empieza el azul. Mientras que en este primero, que es continuo, acá no se sabe dónde termina el rojo y ya empieza el amarillo. No se sabe dónde termina el amarillo y ya empieza el verde. No se sabe dónde termina el verde y ya empieza el azul. ¿Bueno? Y viene el modelo atómico del señor Bohr. Entonces fue de solucionar el inconveniente que presentó Rutherford con su modelo. Entonces Bohr dice y propone, trabajando también en parte con la teoría cuántica del señor Planck, y este señor propone que el átomo tiene en el núcleo sí los protones. Para esa época ya Chadwick había descubierto los neutrones, y entonces están los protones y los neutrones en el centro, y que los electrones se ubican en niveles de energía. Y aquí es donde decimos que los niveles cercanos al núcleo tienen energía menor, y que los niveles lejanos, tienen energía mayor. Bueno, chicos, viene el modelo del señor Niels Bohr, tiene los siguientes postulados. Bueno, dice que dentro de todos los postulados que él hace, dice que son válidos para un átomo que tenga un solo electrón, como el hidrógeno. Y permitió explicar las emisiones y las absorciones en el átomo de hidrógeno, pero no sirvió para explicar, por ejemplo, un átomo que tenga, por ejemplo, 92 electrones. ¿Por qué? Porque este señor nunca logró explicar cómo podían aquí ubicarse en este átomo, cómo ubicarse de repente 92 electrones sin que chocaran el uno con el otro, o que de repente en un mismo nivel tener 32 electrones sin que chocaran. No lo logró hacer. Entonces dice que este señor nos dice que la absorción y la emisión de energía tiene lugar en forma de fotones o cuánticos, que fue lo que dijo el señor Planck. O sea, eso fue válido para el trabajo de él. Y usó esa misma idea de Planck para explicar su modelo atómico. En el proceso de emisiones y radiaciones de un átomo formado pues por un solo electrón. Dice que esa emisión y esa absorción se puede realizar de manera discontinua mediante fotones o cuantos, y que se genera mediante saltos cuantizados de los electrones de un nivel a otro. Acá tenemos entonces que si un electrón salta de un nivel mayor a un nivel menor, pues va a ser una emisión de energía, que es ahí donde se tiene en cuenta el trabajo del señor Planck. O si absorbe, pasa que hay absorción de energía, entonces él puede saltar de un nivel inferior a un nivel mayor de energía.
Entonces aquí dice que ahí están los postulados, chicos. El primer postulado nos dice que un electrón de un átomo se mueve en una órbita circular alrededor del núcleo bajo la influencia de la atracción entre el núcleo y el electrón. Un segundo postulado nos dice que tiene infinidad de órbitas posibles para un electrón, solo que a pesar de que existen una gran infinidad de órbitas, para un electrón solamente es posible ubicarse en una de ellas, que depende de la cantidad de energía del electrón. El tercer postulado nos dice que un electrón que se mueve en una de esas órbitas permitidas no irradia energía electromagnética, es decir, que permanece estacionario, permanece estable y que está siendo acelerado constantemente por la fuerza atractiva del núcleo. Nos dice en el cuarto postulado que si un electrón que inicialmente se mueve en una órbita de energía, decimos que es energía inicial, cambia discontinuamente su movimiento en forma que pasa a una órbita de energía superior, una energía final, eso lo hacen si emite o absorbe energía. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y bueno, aquí está como el modelo de Niels Bohr, pero tuvo sus errores porque él decía, por ejemplo, en la capa N que dice acá, ¿cómo puedo explicar que en la capa M o en la capa N hayan tantos electrones sin que uno choque con otro? ¿Cómo es posible eso? Él nunca lo pudo explicar y por eso fue el error de Niels Bohr. Viene el señor Sommerfeld y Sommerfeld nos dice que dentro de un átomo existe el núcleo y existen niveles, pero además de eso él dice los electrones se ubican además en subniveles de energía y eso fue lo que no pudo explicar Bohr. Pero Sommerfeld dice, sí, Bohr tiene toda la razón, existe el núcleo, existen los niveles de energía, pero además esos niveles de energía que están alrededor del núcleo se dividen en subniveles de energía y es ahí donde se ubican los electrones. Entonces el señor dice, por ejemplo, para la capa 5, esta es la capa 5. Entonces tiene el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D, el subnivel F y el subnivel G. En S se ubican 2 electrones, en P6, en D10, en F14 electrones y en G 18 electrones. Entonces ahí se corrige el error que de pronto decía el señor Bohr, que solamente podía explicarlo para un electrón ubicado alrededor del núcleo. Bueno, viene el modelo cuántico dualidad onda-partícula. ¿Sí? Entonces viene de Broglie y tiene como lo asalta la duda. Y entonces dice, bueno, según de Broglie, una partícula como el electrón con cierta cantidad de movimiento se comporta como onda o se comporta como partícula, como corpúsculo. Entonces dice que el electrón tiene un comportamiento dual. A veces se comporta como onda y otras veces se comporta como corpúsculo, porque tiene masa. Además se mueve a unas velocidades grandísimas. Entonces él construyó, en base a esas dos ideas de que el electrón puede ser a veces comportarse como onda o como corpúsculo, construyó la teoría mecánico-cuántica del electrón actual. Bueno. Y finalmente tenemos aquí el modelo del señor Schrödinger, que es como el modelo que está vigente, y en este modelo vigente este señor habla de la probabilidad. Escúchenme, chicos, él no dice el electrón está ubicado en tal parte, no. Este señor se basa en unos parámetros de probabilidad matemáticos, inclusive utiliza un símbolo, este símbolo que parece un tenedor, se llama phi, y él habla de la probabilidad de encontrar un electrón dentro de 3 parámetros. Primer parámetro, el nivel de energía que se representa con la letra N. Segundo parámetro, un subnivel de energía que se representa con la letra L. Y tercer parámetro, un orbital de energía. ¿Sí? Entonces él dice, los átomos tienen, además del núcleo, alrededor tienen niveles, subniveles, y él propone la existencia de orbitales de energía. Y él dice, el orbital que se representa con la letra M, el orbital, en cada orbital caben 2 electrones, no más. ¿Sí? Es como hablar de que una casa tiene piezas, las piezas tienen camas.
Entonces, él nos dice, el átomo tiene niveles, los niveles se dividen en subniveles y los subniveles se dividen en orbitales. Este señor dice que no se puede determinar la trayectoria del electrón, solo la posibilidad de dónde encontrarlo y de saber que realiza una emisión de un elemento. Bueno, y él establece esta fórmula matemática para determinar posiblemente, chicos, la energía total de un electrón y además su velocidad y pues la ubicación, la masa. Entonces, este señor nos dice también que un átomo no tiene forma. Entonces no podemos dibujar un átomo como una bola ahí redonda, un círculo, porque no es así, no tiene forma determinada, es una gran nube, a ver, mírenla, una gran nube donde se encuentran electrones probablemente condensados aquí, o sea, cercanos unos a los otros. Entonces se establecen algunas formas, como en forma circular, forma de 8, pero pues que el átomo no tiene forma, es lo que nos dice este señor. Y que los átomos sí pueden realizar absorciones y entonces gana energía, se realizan absorciones de energía. O emisiones, si salta a un nivel inferior, hace emisiones de energía y con ello se generan espectros de emisión. Y cuando absorbe energía, entonces también hay una descompensación de energía, entonces se generan espectros de absorción. Entonces no son los mismos espectros de absorción que los espectros de emisión, es lo que este señor nos dice. Bueno, entonces aquí tenemos el modelo de Schrödinger básicamente, el núcleo con los protones y los neutrones, y alrededor tenemos 7 capas, K, L, M, N, O, P, Q, o capa 1, capa 2, 3, capa 4, capa 5, capa 6, capa 7. Se representan con la letra N. Cada una ya cabe un número determinado de electrones. En la primera caben 2, en la segunda cabe 8, en la tercera caben 18, en la cuarta caben 32, en la quinta capa caben 50, en la sexta capa caben 72 y en la séptima capa caben 98 electrones. Y cada una se encuentra dividida en subniveles. Entonces en la primera capa tenemos el subnivel S, en la segunda capa el subnivel S y P, en la tercera capa hay 3 subniveles S, P, D, en la cuarta capa como subniveles vale 4, entonces también tiene 4 subniveles. En la capa 5, que es la del oxígeno, acá, perdón, la letra O, perdón, entonces habrán 5 subniveles, son S, P, D, F y G. Ahí no aparece G porque casi no se utiliza. En la sexta capa pues hay 6 subniveles, S, P, D, F, G y H, y así sucesivamente. Lo que pasa es que G, H casi no se utilizan porque los átomos actuales no tienen tantos electrones para poder ubicar sus electrones en esos subniveles. Y bueno, aquí tenemos algunos orbitales. Entonces nos dice que en S, este es el orbital S. Creo que uno de los puntos del taller es que ustedes dibujen, chicos, dibujen los orbitales de cada subnivel. Entonces tenemos a S generalmente redondo. El subnivel P, por ejemplo, tiene 3 orbitales, uno que se llama PZ, otro que se llama PY y otro que se llama PX. Tienen forma de 8. El subnivel D, aquí está mejor, el subnivel D tiene 5 orbitales de energía. En cada orbital caben 2 electrones, aquí está. Tiene 5, entonces en cada uno caben de a 2 electrones, aquí caben 2, 2, 2, 2. Este se llama X cuadrado, Y cuadrado, DX cuadrado, DYZ cuadrado, DXZ, DZ cuadrado. Este era DX. En cada uno caben de a 2 electrones para un total de 10 electrones en D, distribuidos en 5 orbitales. Y aquí, por ejemplo, en P caben 6. Entonces 2 en Z, 2 en Y y 2 en X. Y en S solamente hay un orbital. Entonces caben 2 electrones nada más. Bueno, y aquí tenemos un colisionador de hadrones. Ese colisionador de hadrones pues está ubicado pues en Rusia, si mal no estoy.
Y ese colisionador de hadrones nos habla, es un acelerador de partículas, también lo hemos visto por ahí a veces en películas la sacan, es un acelerador de partículas. Ese acelerador nos dice que llegará el día en que puedan acelerar partículas, como por ejemplo, nos habla aquí de que una de las metas de ese acelerador de partículas es encontrar el bosón de Higgs, o también llamado la partícula de Dios. En ella dice que explicaría por qué las partículas subatómicas tienen masa. Y dice que el colisionador de hadrones logra su cometido. Si logra su cometido, los científicos podrían predecir y crear así una segunda partícula llamada el single Higgs. ¿Sí? El single Higgs. Dice que con esa partícula tendrían la habilidad de brincar en el tiempo o brincar a una quinta dimensión. ¿Sí? Con el single Higgs podrían brincar en el tiempo, o bien al pasado o bien al futuro. Eso solamente lo harían las partículas. No es posible que el ser humano viaje. Es una de las grandes paradojas. Dice acá que viajar en el tiempo solamente se podría limitar a este tipo de partículas. Bueno, y entonces dice que se podría, a partir de ese single Higgs, emitir o mandar mensajes o bien al pasado o bien al futuro. Bueno, nos dice también que además de todo, tenemos que el átomo, finalmente para concluir, está formado por un núcleo y por 7 niveles de energía, o por una periferia, y que esa periferia tiene 7 niveles de energía. Que dentro del núcleo tenemos a los protones y a los neutrones, y que alrededor de la nube electrónica o de los niveles se encuentran los electrones. Nos dice también, bueno, eso está dentro de su trabajo, deben buscar un mapa con otras partículas subatómicas. Otras partículas subatómicas, además del protón, el electrón y el neutrón, nos dice que existen el up, el down, el charm, el straight, el top, el bottom, que se encuentran como quarks. O sea, dentro del átomo, además de protones, neutrones y electrones, por ejemplo, tenemos que el electrón es un leptón, pero además del electrón existen otros leptones como neutrinos, muon y tau, y que están los quarks, que son el up, el down, el strand, el straight, el top y el down, el bottom. Y dice que además de eso hay otras partículas portadoras, bosones como el fotón, el fonón, W, Z, gluón, Higgs y el X. Bueno, chicos, esas son algunas de las partículas que de pronto tiene y que ustedes deben buscar un mapa conceptual y explicarlo. Nos dice aquí, nos habla del tamaño, el tamaño del átomo. Entonces nos dice que está en un rango de 10 a la menos 10 en el tamaño del átomo, pero que aún con valores más pequeños tenemos, por ejemplo, el núcleo de 10 a la menos 14, o sea que es como 10.000 veces más pequeño el núcleo que el átomo. Y tenemos el protón, que es como 10 veces, como 1000 veces más pequeño que el núcleo, pero que a su vez ese protón, chicos, es 1000, 2000 veces más pequeño que el electrón, es más grande que el electrón. ¿Sí? El electrón es mucho más pequeño que el protón, mucho más pequeño que un núcleo, y se desprecia en cuanto al átomo. Dice que tiene el tamaño de un cuarzo. Y bueno, esta es una actividad que ustedes tienen que elaborar, y dice que busque las partículas, las propiedades del electrón. ¿Sí? Entonces, que quién lo descubrió, por ejemplo, el electrón. Entonces estaba aquí en el señor Crookes, que habíamos dicho, con los rayos catódicos. Thomson lo estudió. Millikan lo determinó cuál era la carga eléctrica de menos 6,02. La masa también la descubrieron y dijeron que tenía un valor de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Entonces, que se ubica en la corteza, que tiene carga negativa. Pero también entonces nos dice que busque las características del protón, que fue descubierto por el señor Goldstein con los rayos canales o rayos positivos, pero que fue básicamente Rutherford quien logró desprenderlo del núcleo, que tiene una masa mayor a
a la del electrón. Dice que su masa es de 1,672 por 10 a la menos 24 gramos, que tiene una carga similar a la del electrón. Mire, la del electrón era menos 1,602 por 10 a la menos 19 columbios. La del protón es de 1,602 por 10 a la menos 19 columbios, el mismo valor pero positivo. Dice que él se ubica dentro del núcleo. Dice que fue descubierto por Goldstein y por Rutherford. ¿Qué más? Que tiene carga positiva. Bueno, y finalmente tenemos el neutrón, que fue descubierto por Chadwick en 1932. Y dice que se ubica en el núcleo, que no tiene carga, pero sí tiene masa de 1,675, mayor a la del protón, mayor a la del electrón, por 10 a la menos 24 gramos. Que además hay otros que son el positrón, el fermión, el hadrón, el leptón, el quarks, el mesón y el tauón. Esas son, bueno, las otras partículas. Y tenemos la representación final de cómo vamos a trabajar nosotros ejercicios de estructura atómica. Entonces tenemos un símbolo en el centro. Aquí en el costado izquierdo superior vamos a manejar el número másico, que lo vamos a representar con la letra Z. El número atómico, con la letra A. Con la letra A. Por ejemplo, acá el número másico vale 4, o sea, A es igual a 4. El número atómico aquí en la parte izquierda inferior, que ese sí lo vamos a representar con la letra Z, que es el número atómico. El número atómico me indica la cantidad de protones. Y tenemos acá la letra N con los neutrones, que los vamos a ubicar acá al lado derecho superior. Bueno, entonces tenemos acá neutrones, número másico con la A, y número Z, el número atómico aquí en la parte inferior izquierda. Y finalmente tenemos los números cuánticos, que es con lo que vamos a arrancar ya la próxima sesión. Y nos dice que los números cuánticos describen las características de un electrón, y que gracias a ellos podemos saber, por ejemplo, la energía que tiene un electrón, la forma del orbital, la ubicación del electrón, inclusive el sentido en que gira la partícula. Entonces vamos a hablar, los números cuánticos solamente describen el comportamiento del electrón alrededor del núcleo. Entonces tenemos que son 4 números cuánticos, que los vamos a llamar acá N, L, M sub L y M sub S. ¿Cómo se llama el primer número cuántico? El primer número cuántico entonces se llama número cuántico principal. El segundo número cuántico se llama número cuántico azimutal o número cuántico secundario. El tercer número cuántico lo llamamos número cuántico magnético. Y el cuarto número cuántico lo vamos a llamar número cuántico del spin o giro del spin. Esos son los 4 números cuánticos simbolizados, el primero con la N, el segundo con la L, el tercero con M sub L y el cuarto como M sub S. El primero entonces representa los niveles de energía, el segundo los subniveles, el tercero representa los orbitales y el cuarto el giro del electrón. Y aquí vamos a empezar a describirlos. El primer número cuántico, que se representa con la letra N, mire, letra N minúscula. Entonces ese número está relacionado con la distancia entre el núcleo y el electrón, ¿sí? Es decir, la primera capa, la segunda capa. Indica la cantidad de energía que tiene el electrón. Bueno, indica la cantidad de energía que tiene el electrón. A mayor distancia con respecto al núcleo, entonces hay mayor energía y hay menor estabilidad, o sea, algo puede venir y robarlo, algo puede venir y quitarlo. Por ejemplo, otro átomo viene y lo roba si está muy lejos del núcleo. ¿Por qué? Porque entre más cerca esté al núcleo, mayor atracción y es más difícil quitarlo. Puede tomar valores desde N1 hasta N7. Entonces, por ejemplo, la primera capa, que se llama K, tiene un valor de N1, segunda capa N2, tercera capa N3, cuarta capa N4, quinta capa N6, sexta capa N6, séptima capa N7. Bueno, esos son los niveles de energía, primer número cuántico. Segundo número cuántico se representa con la letra L, acá la tenemos, L, y se le llama número cuántico del momento angular o número cuántico azimutal. Toma valores de L igual a 0 hasta N-1. Hasta N-1. Entonces, por ejemplo, la primera subcapa representa las subcapas de energía. Indica la forma de la nube, ¿sí? Dentro de la región en el espacio donde giran los electrones.
El subnivel S, por ejemplo, vale 0, el subnivel P vale 1, el subnivel D vale 2, el subnivel F vale 3, el subnivel G vale 4 y el subnivel H vale 5. Entonces, ¿qué representa L? Las subcapas. ¿Y cuáles son las subcapas? S, P, D, F, G y H. Y toma valores desde 0 para S, P1, D2, 3F, 4G y H5. Bueno, y finalmente tenemos el tercer número cuántico que es M sub L, número cuántico magnético también se le llama, ¿sí? Y indica la región tridimensional donde se encuentra el electrón, entonces en la región X o Y o Z. Indica la orientación del orbital en el espacio, por eso hablamos de X, Y o Z. Entonces decimos que su nivel S tiene un orbital, que P tiene 3 orbitales, en cada uno caben 2 electrones, D tiene 5 orbitales, en cada uno cabe de a 2 electrones, son 10 electrones. Toma valores desde menos L, pasando por 0 hasta más L. ¿Sí? Por eso dice L menos 1 hasta L más 1. Y aquí está, tenemos a F. F son 7 orbitales. Entonces decimos que en F caben 14 electrones, 2 en cada orbital. Estos lo tienen que ustedes dibujar allá en sus cuadernos para enviármelos. Bueno. Y tenemos finalmente el cuarto número cuántico que se representa como M sub S, que se le llama número cuántico del spin o giro del electrón. Toma valores desde más un medio hasta menos un medio. ¿Cuál es más un medio? Cuando va en sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuándo es menos un medio? Pues cuando va en contra. ¿Sí? También puede ser, ¿verdad? El uno contrario al otro. Entonces, este número describe el campo magnético que genera el electrón cuando rota sobre sí mismo. Entonces, puede girar hacia la derecha o puede girar hacia la izquierda, lo cual entonces nos lleva a decir entonces que no. Ahí, en dicho caso no se encontrarían los electrones para chocar. Y eso explicaría de pronto los trabajos del señor Rutherford y del señor Sommerfeld, del señor Bohr, que no habían tenido presente. Entonces aquí tenemos que menos un medio gira en favor de las manecillas del reloj y menos un medio más un medio en contra. Bueno, entonces estas reglas por favor copiarlas en el cuaderno porque nos toca tenerlas presentes y las vamos a utilizar para trabajar un poquito los ejercicios. Primera regla, que el número de electrones por nivel de energía es 2n cuadrado. Segunda regla, que el número de subniveles por nivel de energía es n. Entonces, si n vale 3, en ese nivel hay 3 subniveles. Que el número de electrones por subnivel, que el número de electrones por subnivel de energía es de 2 veces 2L más 1. Que el número de orbitales por subniveles de energía es 2 veces L más 1. Que el número de electrones por orbital de energía es 2 electrones, que el número de orbitales por nivel de energía es n cuadrado. Séptima, que el número máximo de electrones en el nivel exterior siempre va a ser 8. Si no pueden haber 10. Ningún átomo puede tener más de 8 electrones en el nivel exterior. Que el número máximo de electrones, de ahí nace la regla del octeto. Bueno, el número máximo de electrones en el penúltimo nivel siempre va a ser de 10. El máximo va a ser 18 o de ahí hacia abajo. Que todos los átomos tienen menos el hidrógeno, que tiene 2 electrones en el primer. O sea, todos los átomos se estabilizan con 8 electrones menos el hidrógeno, que tiene 2 electrones en el primer nivel. Y que todos los gases nobles, por ejemplo el helio, el neón, el argón, el kriptón, el xenón, el radón, tienen completo su último nivel, es decir, tienen 8 electrones, excepto ¿quién? El helio, que no tiene sino 2. Entonces, hasta ahí, chicos, las reglas. Y bueno, aquí ya empezamos a hacer ejercicios, se lo vamos a trabajar en clase.